Esta es la pregunta 3 de la práctica. Y he escogido específicamente esta pregunta porque aquí nos aclara que la potencia resulta en watts. Va a resultar en watts. Entonces, a partir de ese resultado en watts, vamos a tener que convertir a caballo vapor o podemos convertir a cualquier otra medida, hercios, todo lo demás. Ahora, watts, ¿qué es? Watts, otra denominación es joules sobre segundo. Ya hemos visto eso en la tablita para convertir. Joules sobre segundo. Lo mismo que watts. Así que toda la potencia va a salir siempre en watts. Por eso también se dice watts de potencia. En alguna vez han debido ver parlantes que dice que tiene 100.000 watts de potencia. Bueno, es la potencia con la que sale el sonido en un parlante. Entonces, siempre va a salir en watts. Y a partir de watts hay que empezar a convertir. Bien, vamos con la pregunta. No nos olvidemos y por costumbre es mejor poner siempre datos. Datos. Esto nos ayuda bastante si no tenemos alguna referencia de dónde comenzar o qué fórmula utilizar. Tenemos una resistencia eléctrica de 4 ohms. Ponemos resistencia igual a 4 ohms. Corriente eléctrica, entonces estamos hablando de amperios, 9 amperios, por lo tanto aquí vamos a agregar intensidad igual a 9 amperios. La potencia nos va a resultar en watts, obviamente, pero no sabemos cuánto va a ser. No sabemos cuánto va a ser, por lo tanto esto va a ser nuestra incógnita, pero sabemos que va a salir en watts. En watts. Y es de ese resultado que nos salga lo vamos a convertir a caballo vapor. Caballo vapor. Ahora tenemos el compendio de fórmulas que ya les he dicho la anterior, o donde hemos hecho la anterior clase, que lo tienen que hacer como formulario. Es muy conveniente que lo hagan como formulario. Tío, una preguntita Sergio, de lo de mate antes de que sea mañana. Seguro que no había otra cosa, ¿no? no, ahora sí está tal como está. Porque no le ubico, no le encuentro el otro. No, así está, Diego. Buenos días, Ok, Andrés. Ya está bien, Andrés. Más bien me has logrado avisar. Está el enlace de la pizarra. No, no he copiado el enlace de la pizarra. Espera un momento. Ahora, por si acaso, los que están entrando en la pizarra, el enlace de la pizarra lo pueden descargar, lo pueden después ver en cualquier momento en la noche si quieren, porque ya tienen el enlace. Y para la presentación de cuadernos y todo lo que tienen que hacer, no es tampoco necesario que copien todo lo que hemos hecho, simplemente es como tomar apuntes de lo que hayan tenido que copiar algún ejercicio y ya. Pero las definiciones, todo eso, simplemente son apuntes. Tampoco hagan todo exactamente. Algunos, he visto que algunos la han copiado y pegado todo lo que estaba hecho, nada más, las mismas hojas. Bien, continuamos con el ejercicio. Bueno, esta es la práctica, el ejercicio número 3 de la práctica. No se olviden que hoy día esta práctica la tienen que entregar hasta las 3 de la tarde. Y este es el ejercicio 3, así que solamente les faltaría dos por hacer, nada más. ¿Qué fórmula utilizamos de potencia? Nos vamos a nuestro compendio de fórmulas y buscamos una fórmula que contenga resistencia e intensidad. Y la primera fórmula que aparece automáticamente es la siguiente. La potencia es igual a la resistencia por la intensidad elevada al cuadrado. Así que no tenemos tanta incomodidad para utilizar esta fórmula, no tenemos tampoco que hacer alguna conversión. La resistencia siempre va a estar en ohmios y la intensidad en amperios. Tampoco tenemos ningún otro prefijo. Con un prefijo me refiero sí. Con prefijo me refiero a que esto no está como kiloohmios ni kiloamperios, tampoco esto está como
eh, megaohmios y esto como miliamperios. No está. Entonces directamente el resultado nos va a salir en watts. Si estuviera esto en kiloohmios y kiloamperios, ya saben que nos va a salir esto en kilowatts. Así que, bueno, tampoco hay ningún prefijo. Por lo tanto, simplemente despejamos. Tendríamos 4 ohmios por 9 amperios elevado al cuadrado. 9 por 9, 81. 81 por 4, ¿cuánto sale? Trescientos veinticuatro. 324 watts. Watts. Y bueno, hasta aquí ya está hecho la potencia. Ahora convertir a caballo vapor. A caballo vapor. Entonces, ahí vemos ya nuestra tablita que hemos hecho en la anterior clase. ¿Cuánto equivaldría un caballo vapor en watts? 736. Sí, 736. Entonces, así, ahí haríamos la conversión. 324 watts. Watts. Por un watts tiene, o un caballo vapor tiene 700. Este sería al revés. Un caballo vapor tiene entonces 736 watts. Un caballo vapor tiene 700 watts. Watts con watts se va. Y lo que tendríamos que hacer es 324 dividirlo entre 736. ¿Y eso cuánto sale? Cero coma 44. Muy bien. 0,44 kilo, digo, no es kilowatt, caballo vapor. Caballo vapor. Con este ejercicio yo lo he puesto al final y esto también lo he aclarado, resulta en watts. Bien, entonces la mayoría de la potencia que busquemos, que tengan los valores en ohmios, amperios, lo que corresponde a la fórmula, la mayoría nos va a salir al principio en watts. Y a partir de eso ya la pregunta va a ser convertir el caballo vapor, o al revés, de caballo vapor convertirlo a watts. ¿Ya? Bien, entonces, en este caso, ya, este sería el último ejercicio de la práctica. Vamos a hacer un par de ejercicios más. Bien, vamos a hacer esto de acá. Cuando nos salga, por ejemplo, en kilopondios, o que tengamos datos en kilopondios, de la misma forma tendríamos que hacer algunas conversiones para calcular potencias. Hagamos este ejemplo de acá. Y esto voy a tratar de copiarlo tal como está para que se fijen. Este sería ejercicio 1 de hoy día, de potencia. A ver, dice así. Esto ya es con kilopondios. Y también tenemos con caballo vapor, así que de aquí lo que tenemos que hacer es buscar, o tendríamos que hacer conversiones automáticamente. Listo. Analicemos la pregunta paso por paso. Dice, un ascensor tiene una potencia de 1.5 caballo vapor y debe elevar a 6 personas que tienen un peso de 70 kilopondios cada una a una altura de 40 metros.
calcular el tiempo que tarda en subir. A ver, ¿qué hacemos en esta situación? ¿Qué hacemos en esta situación? Estamos hablando de kilopondios, ya estamos hablando de caballo vapor, estamos hablando también de alturas, peso. ¿Cómo utilizamos toda esta situación? Bien, ¿en dónde vemos kilopondios? Los kilopondios vemos mayormente para esto de la potencia. A ver, vamos a ver esto. Aquí está. Para el trabajo vemos los kilopondios. Listo. Agarraremos, como siempre, datos para poder ayudarnos. Datos. Nos da la potencia directamente. Potencia es igual a 1.5 caballo vapor. Lo cual lo podemos convertir también a watts. No, esto todavía no lo vamos a convertir. Caballo vapor. Todavía no vamos a convertir a watts. 6 personas que tienen un peso de 70 kilopondios. Aquí ya también podríamos sacar el peso de la total. ¿Cuánto sería el peso total de todas esas 6 personas? Tío, ¿cada una pesa 70 kilopondios o en total pesan 70 kilopondios? No. Cada una pesa 70. Entonces, en total, ¿cuánto sería? 70 por 6. 420 kilopondios. Sí. Esto lo vamos a poner como peso y el peso es así. Esto sería entonces 420 kilopondios. Kilopondios. Y también tenemos una altura. La altura lo tomaremos como H. Altura de 40 metros. 40 metros. Y nos pide encontrar el tiempo. ¿Cómo relacionamos todo esto? Kilopondios ya es una unidad de fuerza. Ya es una unidad de fuerza, los kilopondios. Ya saben que el peso de una persona ya se trabaja como fuerza. Por lo tanto, kilopondios con la distancia se va a volver trabajo. Esto lo vamos a poner como peso, así como para que no nos confundamos con el trabajo. Peso. ¿Se acuerdan, verdad? Cuando alguien realizaba trabajo es cuando ejercía fuerza de una determinada distancia. En este caso, el peso de las 70 personas ejerce fuerza y se está trasladando 40 metros, pero es una altura. Y el que está ejerciendo la potencia o el trabajo es la potencia de ese sensor. Por lo tanto, aquí vamos a multiplicar el peso de las personas Una pregunta, tío. por la altura. Sí, dime. PE significa peso. Sí, sí, le he puesto No hay peso. otra. Es que peso, peso también sería así, pero ahorita vamos a hacer trabajo, así para no confundirnos con dos W. Pero tienes razón, lo voy a poner como peso, así, lo voy a escribir, peso, peso. Bien, entonces lo que vamos a hacer es multiplicar el peso por la distancia que vas a coser, peso por altura, peso por altura. Listo. Para esto entonces vamos a sacar 420 kilopondios por 40 metros. ¿Y eso cuánto nos va a salir? ¿420 por 40? 16.800. 16.800 kilopondios por metro. Ahora sí ya tenemos esto de kilopondios por metro en esta tablita.
¿verdad? Y ya sabemos lo que se trataría eso en trabajo, kilopondios por metro. Está en nuestra tablita, kilopondios por metro, entonces ya, esto sería nuestro trabajo. Ya tenemos nuestro trabajo. Tenemos nuestra potencia en caballo vapor. Entonces vamos a hacer todas esas conversiones. El kilopondio por metro lo podemos convertir ya directamente a joules para que sea nuestro trabajo. Y después el caballo vapor lo convertimos en watts. Y así sacamos el tiempo. Ya, aquí ya solamente es conversión, porque la fórmula que vamos a utilizar es la fórmula de potencia es igual al trabajo sobre tiempo. Y vamos a despejar el tiempo, por lo tanto va a ser tiempo igual a potencia sobre trabajo. No, va a ser trabajo sobre potencia. Esta es la que utilizaríamos al final. Ahora lo único que nos falta es hacer conversiones. Ya, 16.800 kilopondios por metro por a julios. A ver, un julio sería 9.81 kilopondios por metro. Entonces aquí sería un joule 9.81 kilopondios. Y esto ya estaría en julios o joules. No me acostumbro a esto a julio. No me acostumbro a julio. Joules. Ahora sí. O J nomás para todos, también puede ser normal. ¿Cuánto sale 16.800 dividido entre 9.81? A ver, 16.800 dividido entre Una pregunta, 9.81. tío. ¿De dónde salió eso de kilopondio metro ahí? 1712.54. 712.24. ¿De dónde sale el kilopondio metro? No, me refiero a cómo sale la conversión. Con la tabla. Está en la tabla esto de el kilopondio En la metro. tabla está kilopondio por sobre segundo. Eso es de potencia, O pero del de trabajo. el kilopondio normal no lo veo. Está en la tabla de trabajo. Pero solo con un kilopondio. Ah, no está como kilopondio metro. No. Ah, pues tiene que estar, porque es trabajo y el trabajo, o sea, kilopondio es unidad de fuerza. Fuerza, entonces es como poner solamente newton. Y si ponemos newton por metro va a ser trabajo, o sea, va a ser una fuerza que ha recorrido una distancia. Entonces ahí en ese kilopondio pónganlo kilopondio metro. Y el de abajo es igual, ya kilopondio por sobre segundo debe decir, o sí, kilopondio sobre segundo. Aquí ya estaría igual, aquí tendría que estar igual metro sobre segundo. Aunque ya a veces se lo obvia para eso. Pero qué raro, porque aquí sí dice kilopondio metro. Ya, bueno, aquí esto ya estaría en joules. Joules, ya tenemos el trabajo ya tenemos en joules. 1712. Y luego la potencia, el caballo vapor, convertirlo también a watts para así sacarlo el tiempo. El watt, ya saben que watts es joule sobre segundo. Como este está joule, con joule se va a ir y nos va a quedar el tiempo en segundos. Bien, entonces aquí tendríamos 1.5
caballo vapor por. Esto ya lo haríamos al revés. El caballo vapor, ¿cuántos joules es? ¿O cuántos watts sería? Esto sería de los watts a caballo vapor. Del caballo vapor sería watts. Aquí sería entonces, del anterior de lo que hemos sacado, ¿cuánto valía? Valía 736 watts. Entonces aquí sería al revés. Un caballo vapor sería 736 watts. Caballo vapor. 1.5 por 736. 1104, tío. 1104. Uf, ¿qué pasa? 1104 watts, o lo que es lo mismo que joule sobre segundo. Para nuestra última parte de nuestra formulita, vendría a ser así. Potencia es igual a... no, tiempo ya estamos buscando. Tiempo va a ser igual entonces a la potencia que hemos sacado de 1104 dividido entre 1712.24. Y ese sería el tiempo que va a tardar en subir ese elevador. 0.64 Segundos. redondeado, tío. ¿Está bien? 0.64 Una segundos. pregunta, tío. Sergio, Tío, ¿por qué Joule? joule sobre segundo es. Joule sobre segundo. Y joule sobre segundo es lo mismo que watts. Ok. Le he puesto joule sobre segundo, lo voy a escribir mejor. Lo voy a escribir mejor. Joule sobre segundo. Le he puesto joule sobre segundo porque aquí va a ser, con este joule se va a ir, nos va a quedar todo en segundos. Para que nos quede el tiempo en segundos. Ya que si le pongo watts, joule sobre watts, tal vez alguno se da cuenta, pero esto va a ser lo mismo. Joule sobre segundo es lo mismo que watts. Bueno, entonces tarda medio segundo en subir. Voy a ver cómo. Voy a ver cuánto saldría todo esto. Kilopondio por metro. También hubiéramos hecho lo siguiente. Convertir el caballo vapor a kilopondios con metro y hacerlo todo con kilopondios por metro. También podríamos hecho lo mismo. Una vez que hemos sacado esto en kilopondio por metro, el caballo vapor convertirlo a kilopondio por metro y después el kilopondio por metro por segundo nos hubiese salido el caballo vapor. Y también lo hubiéramos sacado de esa forma, sin convertirlo a joules. Tenemos esa opción también, ya que esto nos hace el kilopondio por metro, entonces el caballo vapor también se puede volver a kilopondio metro sobre segundo. No lo había tomado en cuenta, pero también se puede hacer eso. Bueno, la mayoría de estos ejercicios viene de esta forma. Ya, a ver, atiendan esta parte. Aquí vamos a hacer otra pregunta y con esto ya terminaremos esta parte de potencia y energía, porque la mayoría de las preguntas son iguales, todas son iguales.
Si se han dado cuenta de la última práctica, la mayoría estaba sobre la cantidad de calor, porque eso es lo que interesa más que todo, buscar qué cantidad de calor se desperdicia o no. De acá igual qué cantidad de potencia se necesita o no, y ya la mayoría de las preguntas después son iguales. A ver, dice esto así. Aquí está. Calcular un ascensor eléctrico. Ya, la pregunta dice así. Un ascensor eléctrico debe elevar un peso de 300 kilopondios a una altura de 20 metros en un tiempo de 2 minutos. Calcula la potencia del ascensor. Vamos a ponerle 2. Nuestro ejercicio 2. Aquí no nos dice nada de convertir a caballo vapor. Lo único que convertiríamos sería estos 2 minutos. Y así nos va a salir la potencia en kilopondio sobre segundo. Kilopondio metro sobre segundo. Nada más. Esta parte la voy a poner. Esto es antiguo porque antes se escribía mit. Ahora ya no se escribe mit, se escribe minutos. Minutos. Bueno, entonces en esto no hay que hacer ninguna conversión a caballo vapor, ni watts, ni nada. Los resultados nos va a salir automáticamente en kilopondios metros sobre segundo y no hay problema en ese sentido. Datos. Ya, nuestro peso, lo vamos a poner peso nada más para no confundirnos con lo de trabajo. Peso de 300 kilopondios. Altura de 20 metros. 20 metros. Ya directamente no está nuestro tiempo y estos 2 minutos lo tomaremos a segundos. 2 minutos vienen siendo 120 segundos. 120 segundos. Y nos pide encontrar la potencia. Y esta es una de las fórmulas más fáciles. Potencia es igual al trabajo sobre tiempo. Ahora el trabajo lo vamos a encontrar simplemente multiplicando el peso por la altura. Es la fuerza por la distancia. Kilopondios es fuerza. No se olviden. Bien. Entonces tendríamos que el trabajo va a ser igual a 300 kilopondios por 20 metros. ¿Cuánto es 300 por 20? 6.000. 300 por 20, 6000 kilopondio metro. Listo, ya tenemos el trabajo. Utilizamos nuestra formulita. La potencia va a ser igual a 6000 kilopondio metro. Ah, ya sé por qué no se ponía metro, porque a veces kilopondio lo saben poner solamente como K y luego M y luego pareciera kilómetro. Kilopondio metro dividido entre 120 segundos. Y esa sería la potencia en kilopondio metro sobre segundo. 6000 dividido entre 120. 50. 50 kilopondio metro sobre segundo. Hasta aquí ya está hecho. Kilopondio metro sobre segundo, entonces esto lo pueden también convertir a caballo vapor, a joules o a watts. Pero la pregunta no nos dice nada más y quedaría en este punto. Ya. A ver, preguntas que tengan o dudas.
Nada, todo claro. Ya. Bueno, entonces ahora vamos a empezar otro tema. Por si acaso, como todos los jueves dejamos práctica, la práctica va a ser de este tipo de ejercicios. Si no, podemos hacer uno más. ¿Qué dice? Bueno, creo que está claro. Para sacar esto solamente es potencia o alguna que otra conversión. Y las fórmulas de potencia ya lo tienen todo lo que tiene que ver con potencia, trabajo y también algunas, ¿cómo se llaman estos? De conversiones que tienen sobre resistencias o intensidad. Ya son muchas formulitas que pueden tener, de acuerdo a los datos que tengan. Saquen los datos. Y estos ejercicios específicos para que se den cuenta que el peso sigue siendo una fuerza y la altura sigue siendo una distancia. Esto le he puesto h porque la altura, generalmente nosotros tomábamos esto como y, cualquier altura, y x como distancia. Y si pongo, y lo que dice la pregunta, distancia, como la otra pregunta, calcular la distancia, esto tendría que poner x. Pero no corresponde porque si se trata de altura tendría que ser y. Pero para no hacernos tanto lío, la altura la vamos a poner como h. Y cualquier fuerza que tome una distancia o que se cosa una determinada distancia va a ser trabajo. ¿Se acuerdan de la formulita de trabajo, verdad? La de dinámica. Decía que el trabajo es igual a las fuerzas que solo se hacían en el eje X por la distancia X. Y que si fuera de forma elevada o que algo esté cayendo, tendría que ser energía potencial. Pero de todas formas sigue realizándose trabajo. Si algo está elevándose, sigue realizando trabajo. Bueno, entonces aquí vamos a hacer el próximo tema, que sería magnetismo. Tema, ¿qué número de temas está? Aquí está. Este sería el tema número 7. Tema número 7. Tema número 7 para física. Como les estaba diciendo, esto del magnetismo es igual con fórmulas. Se puede encontrar la fuerza magnética con una fórmula. Magnetismo. Ahora, cuando hablamos de magnetismo, ¿qué es lo primero que se le viene a la cabeza? ¿Alguien? A ver. Un imán, Exacto. un electromagneto. Lo que hicimos es distinto. Cuando hemos hecho el electroimán, es electromagnetismo. Pero aquí solamente estamos hablando de magnetismo. Ya lo hemos separado de lo eléctrico. Entonces, un imán, ¿el polo positivo y negativo cuentan o no cuentan en este caso? Cuentan. Cuentan Entonces, mucho. Sí, yo sé que incluso yo, todos. Cuando alguien habla de magnetismo, lo que se nos viene a la cabeza es un imán. Listo. Ya. Pero no tomamos en cuenta que el magnetismo existe en muchas otras cosas más. Y lo más grande que se podría hablar del magnetismo es que la Tierra tiene polos magnéticos, el planeta Tierra. Tiene un polo positivo y un polo negativo. Bueno, se podría decir como el polo norte y el polo sur. Tienen sus polos, la Tierra. Obviamente
En el espacio no podríamos hablar de un norte-sur, porque en el espacio no habría cuál sería el norte o cuál sería el sur. Pero aparte de eso, la Tierra sí tiene sus polos. Un polo a este lado y otro polo a este lado. ¿Ya? Y de acuerdo a lo que está yendo, tenemos hacia cuál lado está yendo, a cuál lado estarían yendo todas esas fuerzas magnéticas. Pese a que no sabemos exactamente cuál sería el norte y el sur. Como les he dicho, en el espacio no se sabría exactamente cuál sería el norte y el sur. Y estos polos magnéticos son los que dan forma al planeta Tierra. Y bueno, deben saber a estas alturas que el planeta Tierra no es totalmente redonda. No es totalmente redondo. Algunos de ustedes han debido ver que el planeta Tierra no es completamente redondo. Ya es un poco más achatada entre los costados. Bueno, ahora más que nunca no sé ya también en la actualidad cómo ya se verá la planeta Tierra. Supongo que sigue igual, más achatado de los lados, ya no es un tanto esférico. Así si ven una foto del planeta Tierra, una ilustración donde está completamente, perfectamente redonda, pues lamento decirles que no es cierto. El planeta Tierra no es completamente esférico, es más o menos achatado. Está chetadito. Es que los polos se acercan demasiado. Se está haciendo planito. ¿Y qué es lo que hace que se acerque entre los polos? Esa fuerza magnética. A ver si me sale aquí voy a dibujar LATAM y aquí estaría Europa. Bueno, esto sería más así. También cabe recalcar que al ser una figura tridimensional, es casi imposible, es casi imposible ilustrar en un plano de dos dimensiones. Solamente intenten aplastar una pelota y tratar de ver cómo sale. Una pelota aplastada no sale exactamente con todos los puntos, porque viene a ser más o menos así, estirada. Es como pelar una naranja y tratar de que la cáscara se quede totalmente plana. No se puede, no se puede ilustrar exactamente esto. Bien, entonces la Tierra entonces tiene sus polos magnéticos. Vamos a poner aquí definición de qué es lo que vamos a tratar exactamente en el magnetismo. Ahí lo voy a escribir. ¿Qué es lo que vamos a tratar en nuestro tema de magnetismo? Bien, se estudia las atracciones y repulsiones de los polos de los imanes. De acuerdo, de acuerdo, de acuerdo a sus leyes y características. Características. Bien. Mayormente lo que tenemos a la mano para estudiar esto del magnetismo son los imanes. Obviamente no podríamos hacer tanto estudios con el planeta Tierra porque no son estudios más grandes los que se hacen con el planeta Tierra. Pero los estudios más fáciles son con los imanes. Bien. Una de las leyes más conocidas de los imanes es justamente esto de la ley de la atracción y repulsión, ¿verdad? ¿Y cómo sucede eso? Con las fuerzas magnéticas. Esto lo voy a poner en color azul y aquí vamos a poner su título Fuerzas magnéticas. Ahora, al igual que la electricidad, la fuerza eléctrica de
de que generan dos cargas, cualquier carga con otra carga, en una determinada distancia, se generaba fuerza eléctrica. Lo mismo sucede con dos polos magnéticos. Dos polos en una determinada distancia van a generar una determinada fuerza magnética. Las dos fórmulas son parecidas. Bien, fuerzas magnéticas. Fuerzas magnéticas. Ahora, si alguno está pensando, si hacemos algún experimento con un campo de fuerza electromagnético, podría ser interesante. ¿Alguien ha escuchado hablar de los campos electromagnéticos? Nadie. Se ha hablado un tiempo de los campos electromagnéticos. Se utilizan para interceptar señal. Si generamos un campo electromagnético fuerte, podríamos dejar sin funcionamiento, dependiendo de la zona, celulares, computadoras, televisores, todo eso. Se ha hablado antes mucho, creo que hace 2 años tanto, se ha hablado de fuerzas electromagnéticas, que se podían utilizar como armas tal vez, y se pueden generar fuerzas electromagnéticas, campos de energía electromagnéticos, más que todo electromagnéticos porque son los que crearíamos con electricidad. Fuerzas magnéticas así potentes solo serían los de los polos de la Tierra, pero no son tan fuertes para poder. ¿No sería la fuerza magnética más potente la del Sol? Eso sí, eso sí. A nivel, a nivel ya mayor sería lo de. Por algo nos estamos acercando, ¿no? Estamos en una órbita de otro planeta, o sea, de otra estrella, estamos orbitando varios planetas y tenemos nuestro propio sistema de acuerdo a esa fuerza magnética. Pero hablando de la Tierra, no hay otra fuerza magnética que nos acerque. Ah, bueno, sí, porque después del Sol también uno más fuerte sería un hoyo negro, ¿verdad? Eso ya sería palabras mucho mayores, mucho mayores. Incluso ya es otro tipo de fuerza, yo creo eso, porque algo tan fuerte que inclusive que, que lleve la luz, que doble la luz. ¿Se imaginan algo que doble la luz? Los rayos de la luz los vemos directamente así, reflejados en una línea, una línea. Pero algo que doble eso ya es un poco indecible, no, no es tanto para entender. Y peor que se doble el espacio y el tiempo. Eso ya es muy difícil hasta de creer. Que se doble el espacio o que atraiga o que lo destroce el espacio y el tiempo ya es peor. Así que para. El poder del medio negro, el Sí, poder del universo. ya, pero hablar del universo ya es hablar de muchas cosas muy grandes. Estaríamos hablando de las velocidades de la luz, lugares súper lejanos, donde ocurren cosas demasiado grandes. Si nuestras fuerzas magnéticas, alguna que creamos que es muy potente, en el espacio exterior es mucho más. Ya son cosas que simplemente podríamos teorizar, que algunos ya están viendo, se pueden llegar a ver, pues, o agujeros negros y lo demás, pero ver la magnitud con la que funciona es difícil. Las fuerzas magnéticas que vamos a hacer nosotros son, a comparación de eso, cosas pequeñas. ¿Ya? Conseguir un imán demasiado potente sí se podría hacer para trabajar, incluso son cosas peligrosas. Ima- un imán demasiado gigante, ya algunas funciones que tengan algún aparato electrónico, obviamente va, va a perjudicarlas. Bien, hace mucho tiempo había una broma que era muy troll, bueno, antes no se llamaba troll. Decían cómo volver una pantalla de blanco y negro a colores, y era acercando un imán a la pantalla. Y no hagan eso, chicos, no hagan eso. Aún teniendo una pantalla a colores, Adiós circuitos. aún teniendo una pantalla a colores, no hagan eso, hagan eso.
La fuerza magnética atrae y ya va a poder poner y regular toda la función que tengan, todas las funciones irregulares que tengan. Peor si es un imán más fuerte. Lo- Todo lo que tenga que ver con luces o algún componente va a moverse. Por más unido que esté, no significa que lo va a separar, lo va a romper. Significa que va a alterar su función, va a alterar su función. Eso genera el magnetismo, altera funciones que podrían estar normales y lo va a alterar. Ya. Se ha llegado a estudiar cómo afectaría la fuerza magnética en la sangre, ya que la medida de la fuerza magnética atrae muchos metales y la sangre también contiene un poco de hierro, contiene un poco de hierro. Ya, al no ser tan pesado, va a generar alguna especie siempre de reacción. Ya se ha hecho, he visto alguno que otro experimento que han tratado de ver qué sucede con la sangre con un imán gigante. Un imán gigante. ¿Qué puede suceder? Si atraería a una persona el imán, ya que tenemos una cierta cantidad de hierro. Ya los experimentos arrojan de que no afecta tanto. Puede llegar a una persona a marear, la fuerza magnética puede llegar a mover, digamos, algo, pero no afecta significativamente. Solamente va a ser un poco de malestar, nada más. Aún teniendo un imán sumamente gigante, un imán gigante. Pero eso, imagínense, no nos afecta tanto a nosotros como la fuerza gravitatoria de otro planeta que nos lleve. Nosotros no nos daríamos cuenta, pero a la Tierra sí, a niveles grandes ya lo estaría trayendo. Nosotros ni nos fijamos. Es más, ni siquiera nos damos cuenta que si la Tierra está girando o no está girando. Ahora es más, hay personas que piensan que ni la Tierra es redonda y ni que está girando. Así que no nos damos cuenta de estas fuerzas, no nos damos cuenta. Pero se pueden estudiar. Vamos a hacer aquí una pequeña definición de estas fuerzas magnéticas. Bueno, y esto ya también les he dicho de qué se trataría las fuerzas magnéticas. La atracción y repulsión entre polos de acuerdo a la ley magnética. De acuerdo a la ley magnética. La ley magnética aplica también al electroimán que hemos hecho, la cual dice polos opuestos se atraen y polos iguales se repelan. Bueno, aquí vamos a escribir polos del mismo, podemos hacer esto. Tío, una cosita, tío. Dime, ¿Se lo puedo pasar por su WhatsApp solo para preguntarle si está, si tengo que ponerlo de una forma o tengo que escribirlo de una forma más directa? Sí, ¿se puede? ¿pero qué cosa? Escribir de una forma directa. Es que tengo que mandar, es que si es que está bien, va a contar como spoiler a la tarea. Ah, Si está mal, pues estás hablando de matemáticas. sí, Ya, espera que termine esto. Nos faltan unos 15 minutos. está bien. Solo Puestos. preguntaba para ver si podía mandarle. Ya que solamente dice que no tenemos que mandar la tarea por WhatsApp, pues quería preguntarle primero. Sí, la verdad, con ustedes no tengo problema. No tengo problema. Tengo problema con otros muchachitos, niños, yo creo que siguen siendo niños, que no sé por qué no entienden. Tengo que estar repitiéndolos cada vez. No acepto tareas por WhatsApp. Les he dicho, está grabado y todo. Pero siguen mandando, siguen mandando. Ahora, la plataforma, tómenlo la plataforma como si fuera el colegio. Si la plataforma no funciona, tienen que avisar a la dirección. Ya, yo no me encargo de del funcionamiento de la plataforma. Es como el colegio. Digamos que la puerta del colegio se ha roto o la puerta del colegio está cerrada.
Ya entonces yo no puedo hacer mucho si la dirección tiene la llave, ¿verdad? Entonces, si no funciona alguna parte de la plataforma, hay que comunicar dirección. Yo también me voy a enterar si no funciona, porque digamos, si la puerta está cerrada tampoco puedo entrar, ¿verdad? Entonces, a eso no da pie para que me manden por otra plataforma, como es WhatsApp, la tarea. Ya. Pero ¿para qué sirve WhatsApp? Sirve para comunicarnos. Pueden hacerme preguntas, pues, bueno, tampoco preguntas que donde no tenga tanto que ver yo, y después preguntas que por lo menos que tengan que ver a lo que estamos haciendo. ¿No? Alguna otra vez que tengan alguna emergencia, para eso sirve WhatsApp. También les puede ayudar en cualquier otra situación, siempre y cuando tenga disponibilidad. Bueno, muchas veces también, ya saben que muchas personas también están ocupadas con otras cosas y no es tampoco excusa, pero mientras haya posibilidad puedo ayudarles en lo que yo pueda. Para eso va a servir más que todo WhatsApp. Es un medio de comunicación. No es otra plataforma por la cual estaríamos pasando por en clases y me viene su tarea. Ahora, por ejemplo, por eso sí respondo a algunos WhatsApp donde me preguntan, pero para enviar tareas, no. ¿Ya? Bueno, así que, Sergio, no me envíes tu tarea por WhatsApp, Sí. sino solamente las preguntas. O sea, qué pregunta, qué duda tengas. Es que tengo que mostrarle, no voy a mostrarle toda la tarea, solo voy a mostrarle la imagen del grafiquito y preguntarle del grafiquito. Ya, está bien el grafiquito. Ahora, como has visto, así está la pregunta. Y la pregunta supuestamente no tendría error. Sí, no, no, por eso lo dijo por WhatsApp, pero no. El error es que está en un signo, está en el signo negativo. Ese es el error. ¿Hay un negativo? No hay negativo. Es que en la imagen que me ha mandado, todos están en positivo. Pero en el PDF, uno está en negativo. Ah, ya, seguro no le he debido cambiar. Bueno, ahorita lo corrijo entonces. Ve, Está bien. así, así se entiende entonces. ¿Ve? Por corregirlo rápido se me ha debido pasar eso. Bueno, volvamos en esta parte y lo terminaremos. Esta parte es teórica, no se preocupen. Pero ya podríamos poner algunas de las fórmulas. Ya, hablando de esto, de la parte de repulsión y bueno, ya se imaginarán, si tenemos un imán acá, donde este polo es positivo y este es negativo, un trozo de imán de cualquier otro material. Hay imanes que tienen mayor capacidad magnética, otros no tanto. Si tenemos otro imán acá, con polo positivo y polo negativo, ya saben que la fuerza magnética de estos dos va a ser que se repelen. O sea, sí, no va a ser que se atraigan. Y es muy difícil juntarlos. Antes se ha utilizado esta teoría para poder hacer levitación, ya que los dos se repelen y en esta parte se genera una fuerza que no deja que se junten. Cualquiera de los dos va a empezar si lo ponemos de manera vertical, a flotar, o ya va a estar con la condición de que no se pueda juntar en este lado. Se ha utilizado esto antes para hacer esto de levitación, pero no es tan factible. No se puede conseguir muchos imanes para todo tipo de movilidad, a menos que todo el piso sea de un solo polo positivo y tengamos, digamos, los pies negativos o positivos también para que entonces también podamos volar o flotar. Ya, Una pregunta, tío, dime. sobre eso del piso que sean positivos, los pies negativos. Sí, ya que, bueno, no me acuerdo bien cómo funciona en nuestro cuerpo, pero creo que en nuestro cuerpo generamos energía negativa o positiva. Ya, el Los micrófono. humanos, ¿qué energía generan? Es que la pregunta es, si es que el piso llega a ser igual a la energía que emitimos nosotros, que sacamos nosotros, ¿estaríamos flotando a la deriva o estaríamos más o menos como desequilibrándonos o cayéndonos a cada rato? Ya. Primero, nosotros generamos más que todo electricidad. Nosotros tenemos una carga positiva o negativa. Cargas. No tenemos fuerza magnética. Tuviéramos fuerza magnética, atraeríamos cosas.
Se imagina tener ese poder de, no sé, tengan una pila allá y necesitan, atraigan. Buen punto. No tenemos fuerza magnética, tenemos fuerza eléctrica. Y sí, tenemos una determinada carga. Y hemos visto ya esta anterior vez cuando hemos empezado el tema de la electricidad. Mayormente nosotros tenemos cargas negativas. Y cuando alguien, al frotarse alguna ropa, algún material, cuando se genera carga positiva y otro viene y lo toca, ahí surge una chispa, porque mayormente nos estamos cargados de energía negativa, pero con otro material podemos cargarnos de energía positiva, con otro material, o raspando el piso, o bueno, cualquier otra situación. Tenemos cargas eléctricas, que pueden volverse magnéticas, sí. Ya saben cómo se vuelven de forma magnética, con mucha más energía, bueno, nos tendríamos que embobinar con alambre de cobre y todo lo demás para salirnos magnéticos. Pero para tener tener fuerzas magnéticas, no tenemos fuerza magnética nosotros. Aún así, si tuviéramos fuerza magnética, como les digo, tendría que ser el piso de un solo polo positivo, y nosotros tendríamos que negativos para que estemos pegados al piso. Y después tendría que ser un mismo piso positivo, nosotros positivos, para estar flotando. Ya, ahora sí, a ver. Tío, una pregunta. Y en este tema, ya que estamos hablando de fuerzas magnéticas, polos, se atraen, se repelen, ¿la gravedad puede alterar o va a influir en algo en este punto o en este tema? Sí, vamos a hablar ya después de esto del magnetismo. ¿Qué diferencia hay con esto de la gravitación? ¿Qué tiene que ver la gravitación para cada uno? Y también existe una fórmula para poder definir cómo hemos hallado la gravitación en este planeta, la gravitación en otros planetas también. Bien, obviamente todo eso vamos a hacerlo con calma, con paso. Sí vamos a llegar a hablar de la gravedad, sí vamos a llegar a hablar de la gravedad. Ya, bueno, las fuerzas magnéticas trabajan de esa forma. Nosotros no tenemos fuerza magnética. Tal vez alguien sí, no sé, la verdad. Muchos esto los relacionan con los términos sociales, ¿ya? Cuando opuestos se atraen. Pero eso ya se habla de características. Una persona es diferente a otra y digamos que se atrae, no sé, o dos personas son casi iguales y no se atraen. Bueno, eso ya sería en ámbito social, psicológico. Pero de forma física, nosotros no tenemos ese poder. De forma ficticia, sí. Hay un personaje que tiene fuerza magnética, ya saben qué es. Inclusive se llama Magneto. Ya saben cuál es su poder, ¿verdad? Pues sí. ¿Verdad? Entonces, de esa forma es el único que tendría esa fuerza de magnetismo. Magnetismo. Bien, no los voy a dar tanto rodeo y vamos a empezar con la primera fórmula. De acuerdo, se puede decir esto de acuerdo a la ley de Coulomb que hemos sacado para la fuerza eléctrica, porque los dos fórmulas tienen mucha relación con las que les he dicho. Tenemos un polo magnético a este lado, otro polo magnético a este lado, y la distancia es la que define qué tanta cantidad de fuerza puede haber, ¿ya? O si están repeliendo o si se están atrayendo. Lo mismo que sucedía con las cargas. Al atraerse o al repelerse, lo mismo sucedía. ¿Ya? Por lo tanto, se utilizaría la misma ley de Coulomb y de acuerdo a eso podemos sacar la siguiente fórmula. Aquí está. La fórmula lo tomaríamos de esta manera. La fuerza magnética va a ser igual a una constante. Esa constante ya lo vamos a también a la próxima clase averiguar de cuánto se trata y por qué es esa constante. Nosotros teníamos constante eléctrica con una K y una sub O. Y esta va a ser constante magnética. Y todo esto va a estar multiplicado por la diferencia entre un polo magnético P1 con otro polo magnético P2. Todo esto dividido entre la distancia elevado al cuadrado. De esta forma, entonces, se puede sacar la fuerza eléctrica, la fuerza magnética entre dos polos. Entre dos polos. Bien, entonces,
con esta fórmula, la primera fórmula para la fuerza magnética. Definiríamos cada parte de esta fórmula. Y bueno, con eso terminaríamos. F vendría a ser fuerza magnética. Fuerza magnética. Lo voy a poner así. La unidad sigue siendo una fuerza. Estamos hablando de algo que se pueda medir en cantidad. Por lo tanto, la fuerza magnética se va a medir en newtons. En newtons. Ya, eso ya saben que va a ser en el sistema internacional. Sistema internacional. Luego en el sistema sexagesimal saben cuánto ya vale un newton en dinas. Bueno, P1 y P2. P1 y P2. O P sub 1, P sub 2. Esto lo vamos a tomar como intensidad de polos. Intensidad de polos. ¿Qué tanto podrías recoger la fuerza de estos polos? Por eso se llamaría intensidad. Bueno, y cuando hablamos de intensidad, automáticamente tenemos que enfocarnos en esto de amperajes. Hablando de polos, ya tendrías que hablar también de distancias en ese mismo instante. Bueno, pues entonces, para la intensidad de polos, la unidad que vamos a utilizar es el amperio metro. Amperio metro. Para la intensidad de polos. Hasta amperio metro. No es lo mismo. ¿Qué significa? Constante magnética. Ahorita les voy a decir cuánto vale. Una pregunta, aunque ahora que lo pienso, donde mi internet seguro está lento, está mi rayo, está con otro, está como K0, KO. No, solamente he puesto a K. K sub 0 era para la constante eléctrica. Y solamente he puesto K para constante magnética. Ah, bueno. Sí, es que no, el mío se ha quedado con ese sub-0. Con ese sub 0. La D ya saben que es distancia. Distancia. Y le he puesto D por no diferenciar de X ni Y. Y la distancia puede ser vertical o horizontal. Bueno, las distancias, esto ya también saben que se mide en metros. Distancia metros. Entonces, ¿por qué me sale tan mal esto? Ahora sí, metros. Y por último, la constante. Y con esto terminaríamos todo. La constante magnética. La constante magnética tiene un valor de 10 elevado a la menos 17 newton sobre amperio al cuadrado. O también la constante magnética tiene un valor de 10 a la menos 7 Weber sobre amperio por metro. Ya vamos a hablar la próxima clase que es un Weber. ¿A qué equivale un Weber? Ya, hasta aquí entonces todo acerca de las fuerzas magnéticas y todo lo que hablamos de magnetismo. Yo tengo una preguntita. ¿Qué? ¿Esto qué es? ¿O es solo un esto o esto? Así, lo voy a poner así. Ah, Es 10 a la menos 17 newton sobre amperio al cuadrado o 10 a la menos 7 Weber sobre amperio metro. Y a la próxima les voy a decir cuánto equivale un Weber. Ya saben que esto también en el otro sistema es DINA. Ya, todo lo demás en la próxima clase. Bien, aquí se genera una fuerza. ¿Qué más puedo aclarar de acá? Esto es P1, un polo, y esto sería P sub 2. Bien,
No se olviden, ya tienen las tres preguntitas que tenían que hacer, ya está resuelto uno para la práctica de física y después tienen el día de mañana la práctica de mate, que ahorita mismo voy a corregir porque sí tienes razón con la imagen que he mandado, pero no se preocupen, eso ya va a estar corregido para mañana. Preguntas y dudas que tengan. Todo claro, Ismever. Muy bien. Bien. Bueno, nos veríamos el día de mañana y sí, eso, mañana ya estaríamos hablando de funciones en matemáticas. Hasta luego, chicos. Hasta luego, tío, que le vaya bien. Chao. Hasta luego, tío. Hasta luego, tío. No Chao, voy a chao. pasar Hasta luego, tío. Chao, Carlos. Chao, Ismever. Ok. Sergio.